Hola, bienvenidos a esta nueva unidad. En esta unidad vamos a hablar sobre la voz pasiva y también sobre el sé pasivo y sé impersonal. En español vamos a ver que la voz pasiva se utiliza con menos frecuencia que en inglés y veremos también en qué casos la utilizamos y por qué la utilizamos. En cuanto a la construcción gramatical, en la voz activa, el agente de la acción coincide con el sujeto. Por ejemplo, si decimos mi padre construyó una casa, el agente de la acción, la persona que construyó la casa es mi padre y el sujeto de la acción de construyó también es mi padre. Por eso decimos que esta oración aparece en voz activa. Es igual en inglés, por ejemplo, si dijeran my father built a house, my father is the agent of the action and my father is the subject of the act of the verb, and that's why it's an active voice. En la voz pasiva lo que ocurre es que el agente de la acción pasa a ser o no coincide con el sujeto. Entonces pasa a ser un complemento agente. Entonces en lugar de decir, por ejemplo, mi padre construyó una casa, decimos la casa fue construida por mi padre o en inglés the house was built by my father. Ahora bien, ¿por qué utilizamos esta construcción? Bien, hay diferentes razones y generalmente a veces puede ser por razones de estilo, para variar el estilo y especialmente en el lenguaje escrito es bastante habitual. Am, pero una de las razones principalmente por la que se utiliza la voz pasiva en inglés, no tanto en español, es porque en inglés esta es la única estructura que nos permite evitar mencionar quién es el agente de la acción. For example, in English, if you have a sentence like mistakes were made, the reason why this is usually read or heard in the news is because whoever is saying that sentence, they don't want to tell you who is the agent of the action, who did the mistakes. And that's why politicians use it all the time, because they don't want to tell you that they are the ones responsible for the mistakes. So whenever you have this passive voice, usually is because you're trying to take some of the importance of the agent of the action away from the sentence, and that's why we use it, why you use it in English. Sin embargo, en español esto no es necesario porque en español tenemos una estructura diferente que es el sé pasivo o sé impersonal. Entonces, por eso utilizamos menos la voz pasiva en español que en inglés, aunque también se puede encontrar. Entonces, vamos a ver ahora, una vez que hemos visto qué es la voz activa y qué es la voz pasiva, vamos a ver cómo transformar una oración o cómo convertir una oración de voz activa a voz pasiva. Entonces, primero, el complemento directo va a pasar a ser el sujeto paciente de la nueva oración. Por ejemplo, en mi padre construyó una casa va a ser el nuevo sujeto. Y recuerden, una vez que el sujeto es diferente, también tiene que concordar con el verbo, ¿de acuerdo? Entonces deben tener cuidado. Imaginen que en lugar de decir mi padre construyó una casa, dijeran mi padre construyó varias casas. En la nueva oración con varias casas debemos asegurarnos de que el verbo concuerda con la palabra casas. En este caso no es un problema porque tenemos un nuevo sujeto que va a ser también singular. Segundo, vamos a incorporar el verbo ser y vamos a conjugar el verbo ser de la misma forma que estaba el verbo en la oración original. Y después vamos a añadir un participio del verbo que aparecía en la oración original que va a actuar como adjetivo en este caso. Entonces, si el verbo en la oración en activa era construyó, en voz pasiva primero conjugamos el verbo ser, fue, y segundo colocamos el participio del verbo y como hemos dicho es un adjetivo y tiene que concordar con el nombre al que modifica. Casa es femenino, construida debe ser femenino también. Fue construida. Por último,
el sujeto va a pasar a ser el complemento agente y debe ir siempre precedido de la preposición por. Y de este modo diríamos, una casa fue construida por mi padre. A house was built by my father. Es exactamente igual en inglés en ese contexto. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden esas reglas y es bastante sencillo decidir cómo hacerlo. Muy bien. Siguiente, ¿cuáles son las diferencias entre la voz pasiva en inglés y en español? Como hemos visto anteriormente, en inglés es más frecuente el uso de la voz pasiva que en español. Y se utiliza cuando el agente de la acción no es tan relevante o no queremos revelar su identidad, como dijimos antes. Mistakes were made, right? By whom? No sabemos. Además, en inglés se puede usar el complemento indirecto como sujeto paciente y de hecho en inglés generalmente se prefiere un sujeto paciente que sea animado, entonces generalmente que sea humano. En español esto es imposible, no se podría hacer. Por ejemplo, una oración como They gave me a present, en inglés sería I was given a present, but in Spanish you couldn't say that. As a matter of fact, usually in Spanish, if you have an indirect object, you usually do not use the passive voice. ¿Ok? Entonces, esos son básicamente los dos o las dos diferencias principales en español y en inglés. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a hacer algunos ejemplos. Como siempre, les voy a dar unos minutos para que intenten convertir estas oraciones de voz activa a voz pasiva. ¿De acuerdo? Si pueden, si es posible. Si no es posible, pues digan que no se puede. Entonces, hagan una pausa en el vídeo y después vamos a pasar a corregirla. Muy bien, entonces en este caso tenemos que el complemento directo es las cartas de recomendación. Entonces va a ser el nuevo sujeto, las cartas de recomendación. Ahora, el verbo es el verbo escribir y está en el presente perfecto. Entonces tenemos que conjugar el verbo ser en el presente perfecto. Como las cartas es plural, debemos usar la tercera persona del plural del presente perfecto. Y en este caso sería las cartas de recomendación han sido. ¿Okay? Ese es el verbo ser en el presente perfecto. Ahora, el participio del verbo que aparecía en la oración principal, que es escribir, el participio es escrito, y como las cartas es femenino y plural, pues vamos a escribir han sido escritas. ¿Okay? Son escritas porque son cartas, cartas escritas. Y ahora por último el complemento agente que es por mi maestro. Muy bien. Entonces vamos a pasar a hacer otra más, otro ejemplo diferente. Vamos a borrar esta pantalla. Ok, ahora tenemos las siguientes. Haremos productos de artesanía tradicional. De nuevo, hagan pausa e intenten convertir esta oración ustedes solos. Muy bien, entonces el complemento directo es productos de artesanía. Productos de artesanía tradicional. Okay, el verbo está en el futuro, es el futuro del verbo hacer. Entonces tenemos que conjugar el verbo ser en el futuro. El futuro del verbo ser en plural es serán. ¿Okay? Recuerden, productos es plural, por lo tanto serán es plural. Productos de artesanía tradicional serán. Ahora el verbo hacer en el participio es hecho. Y como son productos, es plural, pues vamos a poner hechos. Como es un adjetivo ahora, pues tenemos que poner el adjetivo en plural. Serán hechos. Y ahora, ¿por quién? Pues como el sujeto es nosotros, pues igual, por nosotros. Pueden ver que es muy sencillo.
Vamos a hacer un ejemplo más. Que la siguiente oración es Cervantes escribió el Quijote. De nuevo, hagan pausa e intenten convertir esta oración a la voz pasiva por su cuenta. Muy bien, entonces aquí el complemento directo es el Quijote. What did he write? El Quijote, right? So es el Quijote escribió está en el pretérito, entonces vamos a utilizar el verbo ser en el pretérito, que es fue. El participio de pasado de escribir es escrito, y como el Quijote es masculino y singular, pues permanece igual, escrito. Y el agente en este caso va a ser por Cervantes. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejemplo. Dice, la policía había detenido a sus hijos. En este caso hemos visto que el complemento directo es sus hijos, y sus hijos lleva la preposición a porque es un complemento directo humano, pero cuando vayamos a colocarlo como sujeto paciente de la oración, recuerden que los sujetos no pueden llevar preposición, entonces tenemos que evitarlo, ¿de acuerdo? Entonces sus hijos se va a convertir en el sujeto y de nuevo sin preposición, porque ahora ya no es un complemento directo, ahora es un sujeto y no puede llevar preposición. Sus hijos, el verbo está en el pluscuamperfecto del verbo ser, es habían, porque son hijos, entonces tiene que ser plural, habían sido, ese es el pluscuamperfecto del verbo ser, y ahora detenido se convierte en adjetivo, y como es un adjetivo, tiene que concordar también con hijos, y por eso es detenidos. ¿Okay? Habían sido detenidos, y el complemento agente es por la policía. ¿Okay? Entonces esa sería la forma correcta de expresar esa idea. Bien, vamos a continuar. Ok, ahora vamos a hablar sobre qué es el sé pasivo o impersonal y cuándo se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, el sé pasivo es una construcción gramatical que nos permite omitir el agente de la acción. Recuerden lo que les dije anteriormente. Generalmente la voz pasiva se utiliza cuando queremos evitar mencionar quién es el agente de la acción. Remember when we said mistakes were made? We didn't want to say who made the mistakes. Or you say, it's said that your boyfriend is seeing other girls, right? It is said by whom is a rumor. We don't want it to reveal who's the person saying that. Entonces, en español es lo mismo. Lo que ocurre es que en español, cuando queremos expresar esa idea, podemos utilizar el sé pasivo o sé impersonal. Además, de hecho, hay 3 casos en los que podemos utilizar el sé pasivo. Esto no quiere decir que haya otras opciones para traducir las oraciones. Estoy diciendo que tenemos 3 posibilidades de usarlo, y en algunos casos también se pueden utilizar otras traducciones alternativas. Pero vamos a enfocarnos en las que pueden usar el sé. Entonces, cuando el agente de la acción es obvio. Entonces, si el agente de la acción es obvio, pues no es necesario decirlo, ¿verdad? Porque ya sabemos quién es. Por ejemplo, si dicen, he was stopped in the highway. On the highway. Obviously he was stopped by the police, right? Who else is gonna stop the... And if you don't say it, actually you don't say it because it's obvious that it's the police. Entonces no es necesario utilizar el agente de la acción en este caso, y por lo tanto podríamos utilizar el sé pasivo o sé impersonal. También lo podemos utilizar cuando el agente de la acción es irrelevante o general. Por ejemplo, si dicen, sangría is served in the restaurant. By whom is irrelevant to us. Por lo tanto, el agente, de nuevo, es irrelevante o es general y no aparece en la oración. Entonces no necesitamos, podemos utilizar el sé pasivo en este caso. O a veces cuando no queramos revelar quién es el agente de la acción. Por ejemplo, la idea que les dije anteriormente, it is said that your boyfriend is messing around. So who says that? We don't want to reveal who is that person. Entonces recuerden, siempre que el agente de la acción sea obvio, sea irrelevante o general,
o cuando no queramos revelar quién es el agente de esa acción en estos casos, porque es un rumor o porque hay más de una persona que está haciendo esa acción. ¿Ok? Muy bien, vamos a cerrar esta pantalla y vamos a pasar a la pantalla siguiente. Ahora lo que quiero que piensen es si podemos utilizarse en los siguientes casos. Fíjense en quién es el agente de la acción y decidan si es posible utilizarse o no, ¿de acuerdo? Entonces hagan pausa, lean estas oraciones y decidan si es posible utilizarse en español o no. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos allá. La primera dice, lots of meat are eaten in Argentina. So who's the agent of the action? Who does the action of eating in Argentina? It's everybody, right? And that's why the agent is not present here. It's irrelevant because it's general. Entonces, en el primer caso, sí podemos utilizar el se pasivo en español. En el segundo caso dice, they speak Spanish in Uruguay. They is, in general, everybody in Spain. So, I mean, in Uruguay. So then we can use the se pasivo, right? Because it's everybody in that particular place. Mistakes were made. Who made the mistakes? We don't want to reveal that information. So the agent is not present because it's irrelevant or we don't want it to be known. So yes. The meal was prepared by my grandma. Who does the action of preparing the meal? My grandma. So here we cannot use the se pasivo, okay? In that case, you either have to use a passive voice sentence or you have to use the active voice. My grandma prepared the meal instead. They didn't do homework. So they, in this case, is not general. It's not like everybody, right? Just a specific they. So we cannot use se. Everybody drinks wine with Coke in Spain. So this is everybody in Spain. So yes. Wine is drunk by my family in Spain. Who does the action of drinking? My family. So here we cannot use the se. The prisoner was executed. Obviously, the government or whoever does the execution was the person who did it. Since it's obvious, we can use se because the agent of the action is obvious. The game was started. Again, probably was started by the referees. It's irrelevant to us really at this point, so we can use se in this case because the agent is irrelevant, unknown, or unimportant. Ok, muy bien. Entonces, estos son los usos, los casos en los que podemos utilizar el se. Hemos aprendido cuándo utilizar el se y lo siguiente que vamos a tener que hacer ahora es cómo utilizar el se. Vamos a aprender cuáles son las estructuras de uso de se. Y esto va a depender principalmente de cuál es el verbo que vamos a utilizar en ese contexto. Entonces podemos utilizar el se pasivo o impersonal con verbos intransitivos, esto es, verbos que no tienen ni complemento directo ni indirecto, con verbos transitivos directos, con el complemento directo no humano, con verbos transitivos directos, con el complemento directo humano y con verbos ditransitivos. Esto es, verbos que llevan complemento directo y complemento indirecto. ¿Okay? Entonces vamos a ir uno por uno y vamos a analizar cómo funciona cada uno de estos casos. El primero, con verbos intransitivos, muy fácil. Primero ponemos el se, después el verbo siempre en singular y después el resto de complementos si los hubiere. Por ejemplo, la primera dice, they sleep until late in Spain. Again, they is everybody, so we can use se. Sleep is an intransitive verb, es un verbo intransitivo. Por lo tanto, primero se, duerme, en tercera persona del singular, hasta tarde en España. Y eso es todo. Entonces, con verbos intransitivos es muy, muy fácil. Después, con verbos transitivos directos, cuando el complemento directo no es humano. En estos casos, colocamos primero el se, después el verbo y el complemento directo que, en este contexto, debe concordar, agree, con el verbo. Por ejemplo, large quantities of meat are eaten in Argentina. So the verb is to eat. What do they eat? Large quantities of meat.
that's the direct object. And obviously it's not human. So in this case, we can use se because the agent of the action is general. So here we can use se. So first, se. Then el verbo comer debe concordar con el complemento directo. Remember we said that the direct object here is large quantities of meat. In Spanish, large quantities es plural, es grandes cantidades. Por lo tanto, el verbo debe ser plural. Se comen grandes cantidades de carne. Or they drink wine in Chile. They in general, so we can use se. Wine is the direct object. Is singular, so the verb has to be singular. Se bebe vino en Chile. Ok, siguiente es lo mismo, verbos transitivos directos, pero con complemento directo humano. En este caso, variamos la fórmula. Primero ponemos se, después el verbo siempre en singular, la preposición a y el complemento directo humano. Por ejemplo, the students were punished. So the direct object is students, right? Punish is the verb. Whom did they punish? The students. So that's the direct object. In this case, the agent of the action is obvious. It's probably the principal, whoever. So we can use se. So first se, el verbo en singular, castigó, y los estudiantes con la preposición a los estudiantes. Or the criminal, this is the criminals, not the criminal. The criminals were apprehended. Entonces, en este caso, lo mismo. By whom is obviously the police. Podemos usar se. Se atrapó, verbo en singular, a los delincuentes con la preposición a. ¿Okay? Y tenemos un último caso, y esto es cuando tenemos verbos ditransitivos, verbos con dos complementos, un complemento directo y un complemento indirecto. En estos casos, siempre vamos a poner primero se, más el complemento, el pronombre de complemento indirecto, más el verbo, y en este caso el verbo va a concordar con el complemento directo. ¿Okay? Por ejemplo, my friends were given tickets. So the verb is to give what? Tickets, that's the direct object. To whom? To my friends, that's the indirect object. So, primero se, we said that the indirect object is friends, is plural, so les. Now, tickets is the direct object, and we said that it has to agree with the verb. Dieron, plural, boletos, and then the indirect object is a mis amigos. Okay? Remember, the indirect objects always require the preposition a mis amigos. Or I was offered the job. Same thing. They offer what? The job, direct object. To whom? To me, indirect object. So, se, me, el trabajo es singular, ofreció también va a ser singular. Se me ofreció el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esas son las 4 estructuras que asociamos con el se pasivo o se impersonal. Y ahora lo que van a hacer es, ustedes van a traducir esas oraciones utilizando se pasivo siempre que sea posible. Si no es posible, obviamente, pues no lo hagan. Entonces, de nuevo, como siempre, les voy a dar una pequeña pausa e intenten traducir esa oración por su cuenta. Primero decidan si pueden usar se y después traduzcanla. Ok, muy bien. Entonces, en este caso tenemos Peter was invited. So who's the agent of the action? It's irrelevant. We don't care because we actually didn't reveal it. So it's probably unimportant. En este caso sí podemos utilizarse y tenemos el verbo invitar. To invite someone. That is a direct object, right? Whom did they invite? Peter. So Peter is the direct object. Entonces tenemos un verbo que es transitivo directo con un complemento directo que es humano. Entonces, se, el verbo siempre en singular, se invitó a Peter. ¿Okay? Se invitó a Peter. Esa sería la forma correcta de traducirla. Bien, vamos a hacer varios ejemplos más para que puedan practicar. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. UFO was seen in ISU. So the verb is to see. Hagan una pausa e intenten traducirlo ustedes.
Ok, entonces el verbo es to see. What did they see? A UFO, that's a direct object. So we have a verbo transitivo directo con un complemento directo que no es humano. Entonces en este caso ponemos se. El verbo es el verbo ver, está en el pasado, entonces se vio. El verbo tiene que concordar con el complemento directo. El complemento directo hemos dicho que es UFO, es singular. En español UFO es ovni. ¿Y qué más? Se vio, perdón, un ovni en ISU. By the way, this is not true. Ok, seguimos. En el siguiente ejemplo que vamos a ver, tenemos la siguiente oración. They speak Spanish and Catalan in Barcelona. Entonces, de nuevo, intenten primero decidir si podemos utilizar se o no y después traduzcan de la mejor manera posible. Ok, entonces en este caso el verbo es to speak, and to speak what? Spanish and Catalan. That's the direct object. Como no es humano, pues diríamos lo siguiente. Primero sé. Ahora, español y catalán son dos lenguas, por lo tanto el verbo va a tener que ser en plural. Se hablan catalán y español en Barcelona. Se hablan catalán y español en Barcelona. ¿Okay? Bien, vamos a hacer unas cuantas más. La siguiente dice, one can hike in Starved Rock. Entonces, de nuevo, intenten decidir si es posible utilizar el se o no y cómo traducirlo. Bien, en este caso, cuando decimos one, we mean anybody, so in general. Entonces, sí podemos utilizarse si queremos. Entonces, podemos decir se. Ahora, el verbo en este caso es intransitivo, entonces siempre es singular. Se puede hacer senderismo en Starved Rock. ¿Okay? Se puede hacer senderismo. Notice that sometimes you can translate these sentences as they are. What I'm saying is that using the say is okay, but you don't have to use the say if you don't want. You can say uno puede hacer senderismo en Starved Rock y es perfectamente correcto. ¿Okay? Simplemente les estoy diciendo las posibilidades o los casos en los que se puede utilizarse si quieren. Bien, vamos a continuar con un ejemplo más. El siguiente ejemplo, it is said that. ¿Okay? De nuevo, hagan pausa e intenten resolverlo por su cuenta. Bien, en este caso, who is the person saying that? We don't care, we don't want it to be revealed. Por lo tanto, sí podemos usar se. Entonces, primero se. En el presente se dice que, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a hacer un par de ejemplos más. Ok, el siguiente ejemplo dice, I was sent to Peru by my manager. Entonces, de nuevo, piensen, ¿es posible utilizar el se o no? Y traduzcanla. Ok, en este caso, fíjense que dice, I was sent to Peru by my manager. So, who does the action of sending? In this case, is specific, is my manager. It's not general, it's not obvious. It appears in the actual sentence. Entonces, aquí no podemos utilizar el se. En español, en estos casos, preferimos utilizar la voz activa, aunque también es posible utilizar la voz pasiva, como vieron antes. En este caso en particular, no podemos utilizar... bueno, sí que podríamos, de hecho... pero en este caso en español no utilizaríamos la voz pasiva porque el verbo enviar es un verbo ditransitivo. Y recuerden que en español generalmente limitamos el uso de la voz pasiva para aquellos verbos que sean transitivos directos únicamente. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo en voz activa porque es más sencillo hacerlo así. Y porque no se puede hacer de otra forma. Entonces diríamos mi jefe
me envió a Perú. ¿Ok? Entonces, de nuevo utilizamos la voz activa en este caso. Muy bien, y vamos a hacer una última oración. Que en este caso dice, they were sent to Peru. Entonces, decidan de nuevo si pueden utilizar el se o no y traduzcanla. Muy bien, en este caso, who is the person sending them to Peru? Here we don't know, it's not revealed or it's unimportant. Por lo tanto, en este caso sí podemos utilizarse. Es el verbo to send, ¿ok? Entonces, to send someone, ¿ok? Entonces es complemento indirecto. To send something to someone. En este caso simplemente to send someone, but the someone is still the indirect object. Se les envió a Perú. A ellos. Que se les envió a Perú. A ellos. ¿Ok? Muy bien. Pues con esto terminamos la unidad sobre el sé pasivo, sé impersonal. Como siempre, si tienen preguntas, dudas, si hay algo que no entiendan, pónganse en contacto conmigo lo antes posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo, hasta la próxima.